Ya. Bien, bienvenido a esta sesión virtual. En primer lugar voy a pedir disculpas por si acaso algo no sale bien, pero comprenderán que estamos en una etapa de aprendizaje. Lo que yo espero en este tiempo es poder hacer una síntesis de lo que hemos hecho con ustedes en el curso CPM 392, módulo física. Les recuerdo que al momento del inicio de la movilización social, 18 de octubre, nosotros estábamos a punto de hacer la primera prueba. Teníamos pendiente un taller y justo se había coincidido con la semana de la carrera, por lo tanto la clase de esa semana no se hizo. Pero habíamos acordado que si no teníamos clase, la prueba iba a ir igual. Entonces, los contenidos para la primera prueba ya fueron tratados en clase. Ustedes tienen en el aula virtual una PPT donde se informa de esto que estoy diciendo. Entonces nosotros teníamos los siguientes conceptos principales, que eran carga eléctrica y por supuesto que estaban las formas de electrización. Ese era un primer gran tema. El segundo tema consistía en revisar los materiales aislantes y conductores de la electricidad. Y el tercer gran tema, que era el que estábamos viendo hacia el final, tenía que ver con circuitos. Analizar circuitos básicos. Analizar circuitos básicos. ¿Ya? Entonces, a modo de recuerdo, nosotros teníamos tres formas de electrización, que eran por contacto directo, por inducción y por polarización. Por polarización. ¿Ya? Y esos contenidos ustedes los pueden revisar tanto en los apuntes del cuaderno como en el texto que estamos utilizando y además con las preguntas que hicimos en base a apliques. Las preguntas en base a apliques también están en el aula virtual, por lo tanto pueden estudiar desde ellas. El segundo tema sobre materiales que conducen o no la electricidad, nosotros veíamos de que era muy importante en este caso la estructura del material. Un material que es conductor de la electricidad tenía electrones libres. En cambio, aquel material que no tiene estos electrones libres en la periferia, entonces no permite la conducción de la electricidad. Sí hace énfasis de que, independientemente de que el material sea conductor o no de la electricidad, todos los materiales pueden ser cargados. ¿Ya? Esto es especialmente importante porque nosotros veíamos que se pueden hacer ejercicios simples con papelitos y una regla, que puede ser de plástico. El plástico es material aislante, pero sin embargo sí se puede cargar eléctricamente. ¿Ya? Y para eso entonces estaban estos tres tipos de electrización. Cuando nosotros vimos el tema asociado a materiales conductores aislantes, aparece la posibilidad de verificar una propiedad de los materiales, que es la resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica nosotros la simbolizamos por la letra R mayúscula y se medía en unidades llamadas ohm, cuyo símbolo es la letra griega omega. ¿Ya? Y veíamos entonces que una ampolleta, por ejemplo, una ampolleta es un material, una ampolleta
es un dispositivo eléctrico que tiene una propiedad llamada resistencia eléctrica. ¿Ya? Por lo tanto, la resistencia eléctrica es definitivamente una propiedad del material. ¿Ya? Una vez que nosotros revisamos los conceptos de electricidad básicos, carga, sabemos que el electrón es la partícula principal en esto, ¿sí? Que posee cierta movilidad y que es la característica especial para los fenómenos eléctricos. Nosotros entonces estuvimos en condiciones de trabajar en primera aproximación los circuitos. Veíamos entonces que los electrones moviéndose por un material generan una cantidad física que llamamos intensidad de corriente. Intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, la tercera parte de nuestras clases se centró en analizar circuitos. Todos estos conceptos, insisto en que ya los revisamos en clase. Yo estoy haciendo una síntesis para que si alguien anda un poco perdido. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a mostrar ahora algunos elementos principales de circuitos. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Ya hablamos de la resistencia, que se mide en ohm y que es una propiedad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la intensidad de corriente. De corriente eléctrica. Y que en el lenguaje común la gente simplemente habla de la corriente eléctrica. ¿Ya? Esta corriente eléctrica se mide en amperes. ¿Ya? Y nosotros mirábamos que en un circuito normal en la casa se tienen distintos circuitos y por lo tanto cada uno de esos circuitos soporta cierto amperaje máximo. Por ejemplo, veíamos que podían ser 8 o 10 amperes cada circuito. Entonces, cuando se cortaba la luz en una parte de la casa, otros circuitos quedaban con luz, entre comillas, con electricidad, porque la casa tiene la electricidad distribuida en distintos circuitos. ¿Ya? Y finalmente, no finalmente, pero otra de las variables importantes era el voltaje. El voltaje eléctrico que representaba la energía para que los electrones se movieran por un circuito. Este voltaje eléctrico se mide en volt, símbolo V. ¿Ya? Entonces teníamos estas tres cantidades importantes. Ahora bien, cuando nosotros visualizábamos una ampolleta, ¿no es cierto? Como esta ampolleta que dice 60 watts o 100 watts, ¿sí? Esta ampolleta tiene una unidad de medida que nosotros la conocemos por watt y correspondería al wattaje, así lo mencionaba. El wattaje de una ampolleta es el potencial eléctrico. Y este potencial eléctrico entonces se medía en watts y se representaba por la letra W. Entonces, estos son los 4 conceptos principales con los cuales estuvimos trabajando hacia el final de la clase. ¿Ya? Vamos a ver la matemática del asunto.
En la PPT que ustedes tienen en el aula virtual aparecen dos ecuaciones principales. La primera, que tiene un apellido, ley de Ohm, que es igual a esta. La ley de Ohm no es esta ecuación, pero esta ecuación es una consecuencia de la ley de Ohm, ¿ya? Representa el hecho de que si yo en un circuito veo cómo cambia la corriente para determinados voltajes de un material, entonces se da una relación lineal entre ambas, ¿ya? Por lo tanto, esta va a ser nuestra ecuación número 1. Una segunda ecuación tenía que ver con el gasto de energía en el circuito. Y teníamos entonces que el potencial eléctrico era igual al voltaje por la intensidad de corriente, que es la ecuación número 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajábamos con esto? Yo les pedía a ustedes que, suponiendo que tenemos una ampolleta que está conectado a la red, ¿cierto? Sabemos que la red tiene un voltaje de 220 volts, ¿sí? Y suponiendo que la ampolleta es de 100 watts, la pregunta es, ¿cuánto es la corriente que cruza por esa ampolleta y cuánto es la resistencia que tiene la ampolleta? ¿Ya? Esos son el tipo de ejercicios que yo les voy a preguntar a ustedes en la prueba, porque ustedes deben saber hacer o recordar hacer, porque ya lo vimos en clase. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero, para calcular, por ejemplo, la corriente, yo puedo usar la ecuación 2. Usar ecuación 2. ¿Qué dice la ecuación 2? Que el potencial eléctrico, que en este caso es de 100 watts, es igual al voltaje, que en este caso 220 volts, por la intensidad de corriente que no conocemos. O sea, tenemos P igual a V por I, que no conozco. El potencial es de 100 watts, el voltaje es de 220 volts y la intensidad de corriente es lo que andamos buscando. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo despejo en esta ecuación la intensidad de corriente? Yo puedo invertir esta ecuación y digo que es 220 volts por la intensidad de corriente es igual a 100 watts. Es la misma ecuación escrita al revés. Como acá tenemos la intensidad de corriente, yo entonces lo que hago es multiplicar por el inverso multiplicativo de 220. En el fondo, lo que se hace en matemática es que los 100 watts quedan divididos por los 220 volts. Y eso entonces implica que la intensidad de corriente es más o menos 0,45 amperes. Recuerden no usar más de 2 o 3 decimales para los resultados numéricos, ¿ya? Entonces, la corriente que circula por esa ampolleta con estas condiciones es la mitad prácticamente de un ampere, ¿ya? ¿Qué conclusión puedo obtener de esto? Ojo, bien importante. Una pregunta que les puedo hacer en la prueba. Que watt dividido por volt es igual a ampere. ¿Sí? Watt dividido por volt es igual a ampere. Y que watt, por ejemplo, es igual a ampere por volt, etc. Ustedes saben que la idea también es saber trabajar con las unidades de medida. No estoy seguro que esto lo puedan entregar enseñar a sus estudiantes, pero está claro que ustedes como profes de ciencia física deben saber qué significan estas cosas. Por eso que lo estamos observando a este detalle, ¿ya? Ahora, que ya calculé la intensidad de corriente, me falta calcular la resistencia. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, para eso tenemos que ir a las ecuaciones que tenemos. Esta ecuación ya la usamos, por lo tanto, deberíamos trabajar con la primera ecuación.
Y en esta primera ecuación me pregunto si tengo el voltaje, lo tenemos. Me pregunto si tengo la intensidad de corriente, la acabamos de calcular, por lo tanto deberíamos calcular la resistencia. ¿Ya? Deberíamos ser capaces de calcular la resistencia. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Veamos los datos. Los datos que tenemos son que el voltaje son 220 volts, que la intensidad de corriente son 0,45 amperes y andamos buscando la resistencia. Entonces, en la ecuación 1, vamos a usar otro lápiz porque se nos ve muy bien. La ecuación 1, B igual a I por R. B es 220 volts y corresponde a 0,45 amperes y la resistencia es lo que andamos buscando. Eso es la incógnita.